Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra primera actividad que llevamos a cabo dentro de este segundo semestre del año 2025, la primera actividad virtual que llevamos a cabo en esta segunda etapa del año de actividades 2025. Les saluda Francisco Vélez, presidente del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana. Para nosotros es un gusto y un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañen. Y como siempre lo digo, también contar con la participación de quienes verán muy seguramente la retransmisión de esta actividad a través de las redes sociales de nuestra Asociación Política Participación Veracruzana. Muchas gracias a todos los compañeros del Comité Directivo Estatal que se están integrando a esta transmisión, al público en general, y resalto también la presencia y agradezco que nos acompañe el día de hoy a Diego de Jesús Jauregui Morales, quien es representante de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Reitérele nuestros saludos, como siempre, a nuestro amigo el maestro Javier Covarrubia, director de la Unidad de Fiscalización. Muchas gracias. Gracias. Bien, y hoy llevaremos a cabo una actividad más de nuestra asociación política en la que contamos con la presencia de alguien que es ya de casa también, lo decimos, un gran amigo y por qué no recordarlo también, un especialista en materia electoral. Hoy contamos con la experiencia de el profesor Indalecio Santiago Jerónimo, vocal en retiro de la 16 Junta Distrital del INE en Córdoba, a quien como siempre agradecemos que nos haya acompañado en estas actividades. El día de hoy, en esta conferencia que lleva por nombre La participación política de la mujer, en donde sin duda alguna se estarán desarrollando este tema que es trascendental, no solamente para la historia de nuestro país, sino para la realidad que estamos viviendo. Hay que recordar que hoy en día la mujer sin duda alguna desarrolla un papel fundamental en el quehacer político de nuestra sociedad y por consecuencia en el proceso de fortalecimiento de la cultura democrática. Muchas gracias al profesor. Vamos a, sin más preámbulo, a escuchar una breve reseña curricular de nuestro conferencista de esta tarde e inmediatamente después estaremos dando inicio a esta conferencia denominada La participación política de la mujer, en donde, como le dije hace un momento,
contaremos con el honor de la participación esta tarde de la experiencia del profesor Indalecio Santiago Jerónimo. Escuchemos esta breve reseña curricular. Indalecio Santiago Jerónimo, vocal ejecutivo de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, perteneciente al cuerpo de la función ejecutiva hasta el año 2022. Formación académica. Profesor por la Escuela Normal Primaria del Sureste, licenciado Benito Juárez. Pasante de la licenciatura en Administración de Empresas en el Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz. Concluyó el programa de formación y desarrollo profesional en sus fases básica, profesional y especializada en el Instituto Federal Electoral, obteniendo su titularidad el 30 de septiembre de 1998. Ocupó los cargos de jefe de zona en INEGI de 1988 a 1990. Ingresó al Instituto Federal Electoral en el año de 1990 como coordinador técnico distrital en el Registro Federal de Electores hasta 1993. En 1993 participa en la convocatoria emitida por el Servicio Profesional Electoral, quedando como vocal de organización electoral en el Distrito 2 y 6 en el estado de Veracruz entre 1993 a 2008. Participa nuevamente en el concurso público abierto del Servicio Profesional Electoral en el año 2008, resultando ganador para ocupar la plaza de vocal ejecutivo distrital. Cuenta con más de 19 diplomados, cursos y talleres dentro de la materia electoral. Recibió por lo menos 5 reconocimientos al desempeño dentro de la institución, entre ellos el haber sido reconocido y pertenecer a una de las mejores 10 juntas del país y pertenecer al rango 2 dentro de la estructura del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes, les habla el doctor Indalecio Santiago Jerónimo, vocal en retiro. Y bueno, primero agradecer a la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana la invitación. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el voto de la mujer en México. Y bueno, empezaré por decir 3 fechas importantes. A la mujer se le recuerda el 3 de marzo, pero hay que especificar que es el Día Internacional de la Mujer. El día 17 de octubre de 1953 es cuando se decretó la posibilidad de que las mujeres pudieran votar. Se ganaron ese derecho después de una lucha ardua. Y la última fecha es importante mencionarla, que el día 3 de julio de 1955 fue la primera vez que se organizó una elección y por primera vez, por supuesto, votaron las mujeres. Entonces, sí tener bien claro esos tres fechas conmemorativas. Y entonces estamos hablando que son 72 años en que se decretó ese derecho y 70 años de la primera participación de la mujer en México. Y bueno, no podríamos hablar de esa lucha de las mujeres sin mencionar a Hermila Galindo, a Elvia Cartillo Puerto, a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, entre otras muchas mujeres que estuvieron luchando por obtener este derecho durante mucho tiempo. Y bueno, el derecho al voto a la mujer, como ya dije, el 53 el decreto, el 55 la votación. Y una cosa importante que hay que mencionar sobre esta fecha de la elección, no se sabía cuál iba a ser la actitud de los varones con respecto al voto de la mujer en esa primera ocasión. Y resulta que afortunadamente ese día de la votación no hubo desmanes, no hubo
protestas, que ellas pudieran votar. Y creo que esa tónica de que en las elecciones nunca se ha visto violencia hasta ahorita, incluso el tiempo que estuve en INE, IFE, eh, siempre se hablaba en algún momento de alguna agresión, de alguna violencia en las elecciones y afortunadamente de todo el tiempo que yo pasé ahí, nunca hubo una actitud de violencia. Y qué mejor que en esta primera ocasión de 1955, pues transcurrieron en paz. La siguiente. Eh, y bueno, para poner en contexto el desarrollo de la lucha de las mujeres, hay que ver primero cómo estaba el mundo en ese momento. El primer país que le dio la plena derecho de sufragio a las mujeres fue en 1893 en Nueva Zelanda. Otros países que en esos tiempos también nos ganaron en que se les diera esos derechos, Albania en 1920, Mongolia en 1924, Ecuador en 1929, Turquía en 1930, Sri Lanka en 1931 y España en 1933. Hay que recordar que también hay una similitud con España porque se decretó el derecho al voto de la mujer en 1931, pero hubo elecciones generales hasta 1933. Y bueno, más recientemente Suiza en 1971, Irak 1980, Namibia en 89, Sudáfrica, donde su mayor población es negra, en 1994 alcanzó eh, ese derecho a las mujeres. Pero también hay países en donde no se ha podido lograr ese derecho pleno, así como Arabia Saudita, eh, Brunei, Darussalam, Kuwait y el Sultanato de Omán son lugares donde todavía no se ha podido obtener ese derecho. Seguimos. También, bueno, esta lucha de las mujeres en su inquietud de querer tener derechos empieza en el siglo XVIII. Entre 1884 y 1887, creo que es muy socorrido, es muy mentado que la revista femenina Violetas de Anáhuac, que fue fundada por mujeres, en este caso Laureana Agurray González, que fue quien fundó esa revista, y escribían puras mujeres en esa revista, por cierto, donde, por supuesto, demandaban el sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eh, y ya en 1910, diversas asociaciones feministas se unieron a la lucha de Madero, como el Club Femenil Antireeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, que una vez que pasó la elección de ese 1910, por supuesto que fueron las que eh, reclamaron pues el fraude de ese año y también pidieron o demandaron la participación política de las mujeres en ese 1910. En 1916, el primer Congreso Femenil o Feminista, que fue impulsado por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, y organizado por mujeres, ese Congreso también demandó que se otorgara el voto a las mujeres. Eran cada ciertos momentos de lucha de organización de las mujeres, pues siempre pedían esa oportunidad, ese derecho de gozar también de plenos derechos políticos electorales las mujeres. Seguimos. En 1917,
se promulgó la Constitución Política de la República, que es la Constitución que hasta la fecha nos sigue guiando. Y también en esa ocasión se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derechos iguales en el seno del hogar. Fue muy específico esa ocasión, que solamente en el seno del hogar. En 1918, Hermila Galindo, desafiando toda ley, propuso su candidatura para diputada por el quinto distrito de la Ciudad de México, sin que ganara, por supuesto, la elección. Hay que recordar que Hermila Galindo, en 1917, ya había, en la convención para redactar la Constitución, había enviado escritos porque era la secretaria de Venustiano Carranza y eso le daba la oportunidad de poder señalar, de poder impulsar ese derecho de las mujeres. Y bueno, y en 1918 lanza su candidatura porque no había ley que le dijera, pero tampoco había ley que le impidiera, y entonces se lanzó, pero obviamente no ganó porque pues, en aquellos años los hombres siempre dijeron vamos a gobernar los hombres, ¿no? Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, entre el 22 y el 24, en el estado de Yucatán, se crean las ligas feministas. Ellas pedían, o más bien se armó un gran escándalo, porque entre las propuestas que se hicieron en el Congreso, se pidió hablar de educación sexual y planificación familiar. En esa convención, Elvia Carrillo Puerto también vuelve a mandar propuestas para que, para que las mujeres pudieran tener se pudiera hablar de estos temas. En 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres eh, impulsaron o pidieron que la igualdad civil para la mujer pudiera ser, para que pudieran ser elegibles en los cargos de elección popular. Fue su principal demanda. Eh, el decreto de la igualdad política y la representación en las agrupaciones sociales es algo que también estuvieron solicitando en esa convención. Seguimos. Bueno, como consecuencia de ese congreso feminista, el 13 de julio del 23, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto por el que se concedía a las mujeres del estado de San Luis, por supuesto, el derecho de votar y ser elegida en las elecciones municipales. Eh, y en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel de Cip, figuraron como candidatas a diputadas por el Congreso local del estado de Yucatán. Elvia fue electa candidata a diputada local en esa ocasión, en 1923, pero 2 años después renuncia porque recibió amenazas muy fuertes por las cuales decidió retirarse. Solamente 2 años de 4 pudo ejercer ese derecho de ser diputada local por el estado de Yucatán. La legislatura del estado de Chiapas también concedió a la mujer de 18 años en adelante y en todo el territorio de la entidad los mismos derechos políticos que el hombre. En ese tiempo, en 1925, Elvia Carrillo Puerto cambió de residencia, se fue a San Luis Potosí y vuelve a participar para ser diputada local por aquel estado, y obviamente
no le reconocieron su triunfo, no se sabe si ganó la elección, si quedó en primero, segundo, no entendemos ahí cómo fue la cuestión, pero un hecho fue que el colegio electoral no le reconociera el triunfo, 1925. En 1928, siendo presidente de Plutarco Elías Calles, emitió un decreto donde decía que la mujer no queda sometida a la razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de los derechos y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos. En este avance que se dio en esa época con el presidente Elías Calles, eh, hay que recordar que antes las mujeres no podían tener una propiedad. Y entonces, a partir de ese momento, las mujeres pudieron escriturar, pudieron comprar, vender eh, con este decreto. En 1929 surgen nuevas asociaciones de mujeres cuyo principal objetivo fue obtener los derechos políticos plenos. El Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias en ese momento nacieron, se formaron con mujeres de todo el país. Seguimos. En 1934, en un decreto del general Lázaro Cárdenas, se, perdona, no en un decreto, en su campaña en 1934 se forma el Frente de Mujeres Mexicanas, que participó con él en las elecciones. En el 35 pueden las mujeres participar en las elecciones internas del Partido Nacional Revolucionario, el antecesor del PRI. En 1935 pudieron ejercer su derecho dentro del partido. Y decían las mujeres, las asociaciones de mujeres, que valía la pena perder un poco de autonomía si podían participar políticamente. Y eso es lo que vinieron haciendo. En 1936, en el estado de Veracruz, en nuestro estado, se lanzan dos mujeres a las diputadas locales, María Tinoco y Enriqueta L. de Pulgarín, y lo hicieron porque, al igual que en muchos estados, la ley no hablaba de que si podían o no participar. Entonces se lanzaron, obviamente no ganaron, pero fue un intento, por lo menos como en todos los estados, Veracruz también figura como un pionero en los derechos político-electorales de las mujeres. En 1937, Lázaro Cárdenas lanza una iniciativa para ser aprobadas por la Cámara de Senadores y Diputados, pero por cuestiones de presiones de la Iglesia y de la cuestión política, no se pudo concretar ese derecho con el general Lázaro Cárdenas. Ya en 1956, 10 años después, el 24 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en donde se decretaba que se establece que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de circunstancia que los varones, con el derecho de votar y de ser votadas. Un primer gran avance en 1946 con Miguel Alemán. Y las elecciones se realizaron en aquella ocasión el 12 de febrero de 1925 en el país. Seguimos. En 1947, a partir de la reforma del artículo 15 de la Constitución, las mujeres comenzaron
a ocupar puestos de elección en los ayuntamientos, en el 47. En Aguascalientes, la ciudadana María del Carmen Martín del Campo se convirtió en la primera presidenta municipal de esa ciudad, 1947. Y ya en 1952, el 6 de abril, siendo candidato a presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, en un gran meeting donde se reunieron más de 20,000 mujeres, eh, se comprometió a impulsar el derecho al voto de la mujer. Se decía o se comentaba que Adolfo Ruiz Cortines no pensó que fueran a reunirse tantas mujeres y de alguna manera se vio obligado a comprometerse a impulsar derechos a las mujeres. En 1953, el 17 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto del artículo 34 constitucional, donde decía que son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos y reúnan además los requisitos de haber cumplido 18 años, solteros o casados a los 21, eh, y que tuvieran un modo honesto de vivir. Con este decreto, sin decir ya tienen derecho las mujeres, eh, a partir de esa fecha se viene conmemorando año con año ese decreto en donde se da pleno derecho a la mujer de votar y ser votada. Serían a este momento 72 años que el próximo 17 de octubre vamos a conmemorar 72 años. Y en 1955, el 3 de julio, ya les comenté que fue la primera vez que se votó y que se estaba conformando la 43 legislatura en aquel momento. Y vuelvo a repetir, fueron unas elecciones tranquilas, las mujeres pudieron votar y ahorita vamos a decir cuántas mujeres había en el padrón. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Y bueno, aun cuando se han ganado muchos derechos a la fecha, aún se expresan reticencias de manera poco visibles. Es decir, que dentro de los partidos, dentro de la sociedad, siempre ha habido una reticencia a que la mujer ocupe puestos de elección o puestos relevantes en cualquier ámbito de la vida nacional. Para enfrentar esta situación de desventaja en México, se implementaron las dichosas eh, medidas de cuota de género neutrales. Este método de ocupar cuotas de género en México, la primera vez que se vio o se escribió, el Tribunal Electoral y el IFE en su momento impulsaron desde 1992 que hubiese cuotas de género, y este fue el caso que en 1993 se dio el primer paso. ¿Seguimos? Y bueno, esto ha servido mucho, ¿no? Del 93 hasta el 2002, perdón, el límite era del 70% o sea, estamos hablando de las cuotas. El 70% de los candidatos debían de ser de un solo género, es decir, obviamente que en esos años todavía el 70% pues se lo arrogaron los hombres y 30% a las mujeres, pero fue una cuota indicativa, no estaba en una ley, no estaba en la Constitución que tuvieran que ser obligatorias. Y eso dio como resultado que la Cámara de Diputados o el Congreso en su general, el 15% de las mujeres
alcanzaran el poder. Ya en la segunda etapa de las cuotas, fue en 2002 y que duró hasta 2007. También fue una cuota del 70%, quedó igual para un solo género, pero aquí sí ya fue obligatoria, lo pusieron en el antiguo COFIPE. Ahí pusieron que obligatoriamente el 70% debía ser de un género, y eso marcó un avance al 23% de las mujeres en la Cámara de Diputados. Ya en el 2007-2008 también se vuelve a modificar la cuota, la tercera etapa, y el límite fue el 60% para un solo género. Fue de manera obligatoria, cuota obligatoria, y eso impulsó que la Cámara de Diputados alcanzara el 37% de su conformación. Y como último, la reforma de 2014, las cuotas de género fueron sustituidas por la regla de la paridad de género. Lo que significa en los hechos es que todos los partidos políticos que quieran participar en elecciones tienen que proponer un 50% de mujeres y un 50% de hombres, en todos los casos de que se trate de una elección popular. Así tiene que ser. Eso ya fue obligatorio, paridad de género, y eso nos ha traído a este 2024 con una conformación del 50.2 de mujeres en la Cámara de Diputados y del 50% en la Cámara de Senadores. O sea, el avance ha sido, creo que se ha alcanzado el propósito a este 2024. No sabemos en el futuro cómo se vaya a comportar estos porcentajes, pero por lo menos ya está asegurado en la Constitución y en las leyes correspondientes ese 50% por género. ¿Seguimos? Otro avance importante se dio en el 2019, en el que se decretaron paridad en todo. Estableció la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento de la paridad de género, no solo en la postulación de candidaturas, sino también en la integración de los tres poderes de gobierno, órganos autónomos y en todos los sistemas normativos indígenas. Y para 2020 se logró una reforma donde se modificaron 8 distintas leyes que tienen como objetivo la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Desde que fue impulsado desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el INE y en otras instituciones, se hizo un sistema donde todas las autoridades, empezando por las electorales, que detectaran violencia política de género, se pudiera denunciar, se pudiera iniciar un procedimiento para, en primer lugar, proteger a la mujer de la violencia que esté sufriendo, y en segundo lugar, protegerla y en todo caso ver la sanción o reparación de esa violencia que pudieran estar sufriendo. Y no tan solo, como dice aquí, en relación política, en cualquier situación, esta regla vale. De acuerdo con el índice global de brecha de género del 23, que publicó el Foro Económico Mundial, los únicos países que han alcanzado paridad en sus poderes son México, Nicaragua, Ruanda, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda. O sea, si vemos, no hay muchos países que estén en paridad de género, que estén alcanzando la paridad de género.
Creo que eso nos debe sentir satisfechos todos los que trabajamos en cuestiones electorales, todos los que participan en cuestiones electorales, que la mujer haya alcanzado paridad en nuestro país. Y yendo un poco más, en el proceso federal del 17-18, el Tribunal Electoral determinó la obligación de garantizar la paridad de género también en el reconocimiento de los derechos de identidad personal, sexual y de género. Es decir, eso ya lo vivimos, ya vimos que esta norma sí funciona. Es decir, que cuando hay una persona trans, eh, se autodescriba como mujer, las instituciones electorales tienen que recibir las propuestas tal cual lo dicen, sin tener que investigar, sin tener que generar nomás presión a la ciudadana. Si ella dice que es mujer, así se debe de considerar, y eso entonces entraría en la paridad de género como propuesta de candidatura. Eh, y en este caso, en el beneficio del empoderamiento de las mujeres, se ha permitido que los candidatos masculinos en las candidaturas independientes sean mujeres, no propias. Ya ven que siempre es si es hombre, su suplente tiene que ser hombre. Si es mujer, tiene que ser mujer. En el caso de los independientes, no. Si el candidato es hombre, puede tener una suplente mujer. Seguimos. Y bueno, es así que a partir de 1945, 55 empezaron las elecciones y el padrón de aquella época, en 1955, la primera vez que oficialmente participaron todas las mujeres, había un padrón de 3 millones de mujeres, es decir, casi el 45% del electorado registrado en aquel momento. O sea que sí hubo un gran empadronamiento, unas ganas enormes de participar en elecciones que se vio reflejado en el padrón y que pudieron votar, si no todas, pero una gran mayoría. Las primeras sufragantes fueron, en el caso de diputadas federales electas, Aurora Jiménez de Baja California en 1954. Acuérdense que ya en el 53 se había decretado y hubo elecciones en Baja California y en 1954 hubo la primera diputada. Luego Remedios Albertina Ezeta en el Estado de México, Margarita García Flores de Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores de Jalisco, Marcelina Galindo Arce de Chiapas. Son las primeras que se les reconocieron sus triunfos en 1955. Y de ahí en adelante hubo muchas mujeres electas, diputadas, y fueron creciendo, como mencioné hace un momento, era bajo, pero siempre había diputadas. Y luego, en el caso de senadoras, no lo hubo sino hasta 1964 con la señora María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, las primeras senadoras del país. Y la primera gobernadora de una entidad federativa se dio en 1979 con Griselda Álvarez por el estado de Colima, 1979. ¿Qué tan lejos estamos? Y apenas en ese año hubo una primera mujer gobernadora. ¿Seguimos? Y bueno, quiero mencionarles que actualmente hay 13 mujeres gobernando como gobernadoras, pero antes de ella tenemos aquí a 8 mujeres, 7 mujeres que fueron sucesoras de la primera gobernadora.
Es el caso de Dulce María Sauri Riancho en Yucatán. Recuerdo que fue sustituta por un gobernador, me parece que le iniciaron procedimiento político y salió del gobierno y entró ella. Rosario Robles Berlanga, que también hay que recordar que entró en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas, también sustituta. Y ya electa fue Amalia García en el Zacatecas del 2000 al 2007. En 2007 Ivonne Ortega, también por el estado de Yucatán, fue la segunda gobernadora mujer en Yucatán. Ya en el 2015, Claudia Pavlovich por el estado de Sonora. En 2018, Claudia Sheinbaum llegó a jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y en ese mismo año también Marta Erika Alonso Hidalgo por el estado de Puebla, pero hay que recordar que a los 10 días de haber tomado el poder, desgraciadamente sufrió un accidente aéreo y ya no, por su fallecimiento tuvo que entrar un sustituto y en este caso fue un hombre. ¿Seguimos? Finalmente, tenemos aquí a las gobernadoras que están actualmente en funciones. El caso de Gómez, Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, Manina del Pilar Ávila en Baja California, Laida Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en el Estado de Colima, eh, Maru Campos Galván en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, eh, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Mara Lezama en Quintana Roo. Y también en el 2024, en las elecciones recientes, alcanzaron el poder 4 mujeres más. Eh, Livia García Muñoz Ledo en el estado de Guanajuato, Margarita González Sarabia en Morelos, Carla Brugada en la Ciudad de México y por último tenemos a nuestra gobernadora, Rocío Nale García, que se eligieron en 2024. Entonces tenemos ahí alrededor de 21 a 22 mujeres que han sido gobernadoras en este país, México. ¿Seguimos? Y finalmente, por supuesto, también en 2024 llegamos a la culminación de la paridad de género, donde la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la presidencia de México y que hasta el momento está gobernando y hasta el 2030. ¿Seguimos? Y bueno, la integración de la Cámara de Diputados en cuestión de mujeres, hay 251 mujeres, significando el 50.2%, 247 hombres, 49.8% de porcentaje. Y obviamente les voy a dejar la tabla donde se dice por partido político cuántas mujeres hay actualmente en la Cámara. ¿Seguimos? Finalmente, la Cámara de Senadores, 64 y 64. Acuérdense que ahí en la Cámara de Senadores hay de mayoría, hay de primera minoría y de representación proporcional. Tres tipos de senador, pero todos duran 6 años en el cargo. Solamente es la manera de cómo se eligen para poder conformar la Cámara de Senadores. Seguimos. Y bueno, ¿cómo están las mujeres en su desempeño en este año 2024? Vamos a empezar por el Poder Judicial, que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
hay de 11 ministros, 5 son mujeres, representando el 45.45%. Esta conformación va a cambiar. Ahora en septiembre entra la nueva conformación de la Suprema Corte, donde va a haber 9 ministros. Vamos a ver cuántas mujeres quedan. Me parece que van a ser 5 y 4 hombres, pero bueno, vamos a esperar a que se conforme. En porcentaje en las secretarías de Estado en este 2024, el 52.6 son hombres, 47.40 son mujeres. En porcentaje de los senadores, ya lo dije, 50-50. Presidencias municipales, según el sexo, en 2024, el 70.48 eran hombres, 29.52 mujeres. Creo que aquí nos sale a deber las presidencias municipales, todavía está lejos de alcanzar la paridad de género, pero bueno, ahí va el porcentaje creciendo. Distribución porcentual de las y los síndicos, 30.79 son hombres y el 69.21 son mujeres. Aquí ha sido al revés, hay más síndicas que síndicos. En el caso de los ministros ya lo dijimos. En el caso de los diputados federales también, distribución porcentual de los diputados locales en el país, 46.61 son hombres y 53.30 son mujeres. Creo que el estado de Veracruz hay más mujeres que hombres y esto se va reflejando en todo el país. Y la distribución porcentual en regidurías, el 46.12 son hombres y el 53.88 son mujeres. Estos datos nos dan cuenta de cómo va el desarrollo de la participación de la mujer en materia político o político electoral, donde a pesar de que ha alcanzado ya algunos niveles de paridad, pero obviamente falta todavía en algunos otros renglones, como es el caso del gobierno federal un poco y los municipales de plano. Creo que ahí los partidos nos salen a deber con las candidaturas a las mujeres para que se pudiera emparejar más los gobiernos municipales. ¿Seguimos? Y bueno, con esto quiero dar oportunidad a la charla, pero obviamente estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta que quisieran hacer, la presentación se va a quedar con ustedes, con la asociación, para que la pudieran revisar posteriormente. No sé si va a haber preguntas. Muchísimas gracias, profesor, por toda la experiencia que nos comparte en esta tarde. Y bien, vamos como usted bien lo decía, si nos permite, vamos a compartir entre los compañeros que integran el comité y hacer llegar a los compañeros de los municipios esta información que es valiosa, sin duda, profesor Indalecio, si nos permite compartirla con los compañeros para que tengan ellos esta información a la mano también. Claro, claro, todo lo que pueda apoyar en la participación política de la mujer es bueno. Muchísimas gracias. Bien, amigos, y bueno, pues de esta manera llegamos al final de esta actividad de esta tarde, del día de hoy. Sin duda el tema de la participación política de la mujer, como lo hemos visto con las cifras y con la información que nos comparte el profesor Indalecio Santiago, va creciendo día con día, ya es una realidad consolidada en nuestro país. Ya no nada más es un planteamiento o una disposición de ley, sino una realidad política que vivimos. Y platicábamos, además de reiterar el agradecimiento a nuestro conferencista, la posibilidad de que más adelante, profesor, pudiéramos contar con su participación con otro tipo de temas también relacionados con democracia y con participación política de la mujer. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. Bien, y reiteramos también el agradecimiento de la presencia esta tarde. Hoy nos acompañó Diego de Jesús Jauregui Morales. Muchas gracias por acompañarnos por parte de la Unidad de Fiscalización del OPLE.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Diego. Bien, pues muchísimas gracias. Reiteramos a todos el agradecimiento por habernos acompañado. Cerramos por esta tarde esta conferencia. Vamos a estar llevando más actividades a lo largo de lo que resta del año. Estaremos informando a ustedes de nuestras próximas actividades y bueno, invitando a todos a que nos acompañen en los próximos eventos y a que vean la retransmisión de esta actividad a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Participación Veracruzana AP y en YouTube como Participación Veracruzana. A través de estas redes sociales estaremos dando a conocer las próximas actividades que llevaremos a cabo. Muchísimas gracias a todos y reitero de verdad, profesor Indalecio Santiago, como siempre, muchas gracias por apoyarnos y por participar, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en nuestro estado. Muchas gracias a todos. Participación Veracruzana. Juntos dignificando la política.